Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales recaído en el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resultado resulta afirmativo. Y hoy el presidente se anotó el primer triunfo político después de 4 meses de gestión en la Cámara de Diputados en el Congreso. Pudo gritar los primeros goles el presidente Milei en la Cámara de Diputados con la media sanción de 2 capítulos muy importantes de los proyectos que había enviado, ¿no? El proyecto de ley de bases y el proyecto de ley de paquete fiscal. Tras más de 30 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el paquete fiscal y la llamada Ley Bases, que incluye un amplio plan de reformas económicas propuesto por el presidente Javier Milei, que busca desregular la economía. El proyecto de ley incluye la privatización de 11 empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas. También reintroduce el pago del impuesto a las ganancias a partir de ingresos brutos equivalentes a unos $2.000 mensuales, el despido de trabajadores estatales, la eliminación al acceso universal a la jubilación mínima y el blanqueo de capitales. Podemos decir que la flexibilización laboral ha generado rechazos en los sindicatos y entusiasmo en los empresarios. Se ha eliminado la moratoria jubilatoria para que haya gente que sin los aportes suficientes a la seguridad social se pudiera jubilar y ahora van a tener que resignarse esas personas a cobrar unas pensiones mínimas. Por otro lado, también se aumentó el impuesto a los trabajadores, pequeños trabajadores independientes, al mismo tiempo que se rebajó el impuesto a la riqueza. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Hacemos la presentación de nuestro programa con la temática de hoy. Volvemos a retomar lo que se aprobó y se terminó de aprobar el martes en la Cámara de Diputados. Por más que parezca una ley de bases y puntos de partida para los argentinos, como la ha llamado el gobierno, reducida, no nos olvidemos que de una primera ley que se envió, que tenía más de 600 artículos ahora, lo que aprobó y le dio media sanción la Cámara de Diputados el día martes es una ley que tiene 232 artículos, modifica muchísimas normas. En caso de ser aprobada por el Senado, modifica muchísimo el corpus jurídico de la Argentina y se mete con muchos capítulos. El martes te contamos acá en este espacio que, y hacíamos un análisis por la parte constitucional. Vinieron 2 constitucionalistas, una gremialista. Intentamos desgranar un poco la verdad, la legalidad que tiene una modificación tan grande de la jurisprudencia y el corpus jurídico argentino en muchas materias, la delegación de facultades que recibiría el presidente, insisto, en caso de que esto sea ley, esto todavía no es ley, tiene media sanción. Se está hablando ahora, se está poroteando en qué va a pasar con la Cámara de Senadores, una parada más difícil, pero la verdad son muchísimos artículos. Hicimos un análisis general en el programa pasado. Ahora lo que queremos hacer es ir, por lo menos abriendo cada uno de esos grandes libros que se aprobó. Tenía capítulos esta ley, tenía capítulos para lo que significa una reforma laboral, tenía capítulos para las empresas pymes, tenía capítulos que tienen que ver con modificaciones al régimen previsional. Bueno, hay... No nos olvidemos, una ley de bases y un paquete fiscal que se aprobó este día martes en la Cámara de Diputados. Empezamos a abrir esos capítulos y por eso es la variedad de invitados que tenemos hoy. La tenemos a María Terraño, que es abogada y presidenta del Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas. Está Humberto Spachesi, que es presidente de APYME Córdoba, y Fernando Viera, abogado previsionalista. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Al contrario, gracias. Lo mismo que le dije a los invitados del martes. Son 232 artículos. Los diputados tardaron 29 horas. Nosotros en 40 minutos difícilmente podamos resumir, pero sí por lo menos ahondar en algunos capítulos. De acuerdo. Humberto, ¿qué es lo más importante para vos que pasó el martes y al sector PYME, por ejemplo? ¿Qué le significa? Una primera aclaración previa. Nosotros
no confiamos en este gobierno. No creemos que las medidas que está tomando este gobierno sean de alguna manera beneficiosas para el entramado productivo nacional. Todavía no hemos visto nada que pueda ir dirigido hacia eso. Por lo tanto, nosotros seguimos con la postura de que esta ley, tal cual como está diagramada, tal cual como está pensada, lejos de ayudarnos a tener un mercado interno más vigoroso que pueda comprar nuestros productos, lejos de aliviarnos la carga de lo que significa producir cada uno de estos productos que queremos vender para poder ofrecerlos, está exactamente en el camino contrario, está exactamente abriendo las barreras para que entren productos indiscriminadamente en forma de importaciones libres de aranceles que nos hacen una competencia totalmente desleal y empiezan a tocar algunos ítems que habría que desglosar uno por uno, lo podemos ir viendo, decir de qué manera nos favorece o no. Yo creo que está favoreciendo a otro sector, no al sector pyme. Esto que decís, Humberto, vale aclararlo, es un modelo económico que está llevando adelante el Gobierno Nacional antes de la aprobación de la ley de bases, ¿no? Digo, es un tipo de modelo económico que quiere el Gobierno Nacional, ¿no? Exactamente, y nosotros en distintas ocasiones ya hemos mostrado y hemos declarado que estamos totalmente en contra con esta línea discursiva y este plan de acción que está poniendo el gobierno, porque te vuelvo a repetir, ayuda a cualquiera, favorece a cualquiera, menos a la industria nacional y mucho menos a las pymes, ¿no? Ya voy a volver para ver cómo es la situación de las pymes. María, yo el otro día intentaba sacar en limpio la cuestión de la reforma laboral, a ver, porque es bastante amplia. Escuché incluso, bueno, ya lo tengo por ahí al diputado Bornoroni, que oscurece más que aclara, digamos, su explicación sobre los beneficios para el trabajador. ¿Qué implica para los trabajadores? Te pido un primer apunte, ¿no? Después lo podemos desglosar más. Pero ¿qué implica para los trabajadores en caso de que esto se convierta en ley? Bueno, lo primero que hay que decir es que este proyecto de ley no involucra ningún tipo de beneficio para los trabajadores, ningún tipo de beneficio, al contrario. Desarma una estructura de derecho laboral que es un derecho protectorio y que asegura condiciones de trabajo para la parte más débil de la relación laboral, que son los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, esta ley viene a traer parte de los artículos del decreto del DNU 70 del 2023, que ya ha sido declarado inconstitucional por la justicia, con lo cual esta ley, estos artículos que traen, de ninguna forma ni beneficia el empleo, ¿sí? O sea, uno de los argumentos traídos es que se promueve el empleo, la modernización de las relaciones laborales, bajo ningún concepto. O sea, estas leyes, estas normativas que están incluidas en este proyecto de ley, de ninguna forma fomentan el empleo, sino que al contrario. O sea, por poner algunos ejemplos, lo que hace el proyecto de ley es anular las indemnizaciones, que son multas por empleo no registrado. O sea, quien tiene laburantes en negro... Quien tiene laburantes en negro no tiene ninguna sanción. Claro, entonces, básicamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de registrar trabajadores si no hay ninguna sanción por eso? ¿no? Incluso contradiciendo uno de los argumentos del gobierno que dice que quiere crear más empleo registrado con esto. Exactamente, al contrario. En uno de los artículos se promueve la registración. Ahora, es por 5 años la registración y sobre un salario que es solamente el salario mínimo vital y móvil. Es decir, los aportes van a ser no sobre el salario percibido, sino sobre un salario menor. Con lo cual, en esta reforma laboral, sin duda los que pierden son los trabajadores. Y también yo creo que los empresarios, las pymes, porque sigue habiendo sanciones por el incumplimiento laboral. Es decir, si un empresario o un empleador cumple con las leyes laborales, no hay sanciones por el cumplimiento. Siempre hay sanciones ante el incumplimiento. Esa famosa industria del juicio que malamente se dispone, ¿no? Para, justamente, en realidad es la industria del incumplimiento. O sea, si hay cumplimiento de la ley laboral, no hay sanciones. Más que claro. Fernando, para vos, en el capítulo que obviamente estás especializado para analizar, se habló mucho de la eliminación de la moratoria previsional y lo que va a significar para muchísimas mujeres, por ejemplo, lo que va a significar para aquellos que no puedan jubilarse con los aportes. A ver, para ir desgranando eso, ¿cómo queda el régimen previsional en caso de que esto se ley?
Bueno, primero y principal hay que decir que las modificaciones son dos las que van a plantear. La derogación de la moratoria del gobierno anterior, ¿sí?, de Fernández, la ley 27705. Queda todavía una moratoria vigente, solamente que la moratoria vigente que queda te permite comprar muy poquitos años de servicio. Esta moratoria que derogan tiene 3 capítulos, 2 se refieren a la moratoria, una para las personas que ya tienen la edad jubilatoria. Ellos pueden comprar aportes que les hagan falta hasta diciembre del 2008, se consolida una deuda y se puede pagar en hasta 120 cuotas, ¿sí? Y se descuentan del haber. Y el otro, el capítulo 3, es para las personas que les falta hasta 10 años para jubilarse, ¿sí?, y pueden comprar servicios hasta marzo del 2012. Derogar esta norma implica que todas estas personas que les faltan aportes, les faltan cotizaciones para ingresar a un beneficio, lo van a tener mucho más complicado. Van a tener que seguir trabajando, van a tener que calcular con el exceso de edad cuánto tiempo van a tener que trabajar, porque cada 2 años de exceso de edad compensas uno y faltantes servicios. Las mujeres tienen un beneficio adicional, actualmente por cada hijo que tengan pueden computar entre 1 y 5 años de aporte, con lo cual no está todo perdido, por así decirlo, quedan algunos beneficios, pero se reducen mucho, con lo cual va a ser mucho más difícil obtener un beneficio a la edad jubilatoria que te corresponde. Como contracara de esto, establecen una nueva prestación. Perdóname, ¿está calculado eso? Por ejemplo, se habló, por eso digo, se dijeron muchos datos, por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse a término si se cae esta moratoria, que eran las más afectadas. Incluso, bueno, hace un par de programas estaba aquí Hilda Bustos, gremialista mujeres, decía, hay un ensañamiento de este gobierno puntualmente con las mujeres. ¿Está calculado a cuántas personas afecta esto de decir, bueno, va a haber muchos que tengan que trabajar y hacer mucho más aportes sobre la edad jubilatoria o no? El dato concreto no lo tengo, pero se estima lo que vos dijiste, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres lo van a tener mucho más complicado, justamente por el problema de la informalidad laboral, que es una clásica recurrente, digamos, de la idiosincrasia argentina, ¿no? O sea, ese problema afecta después eventualmente el acceso a los beneficios previsionales y la cobertura de la seguridad social. Esta derogación de la ley tiene, podríamos decir, un atenuante, un alivio, porque crean una nueva prestación. En el artículo siguiente crean una jubilación proporcional, ¿sí? Esta jubilación proporcional va a depender de la cantidad de años de aporte que tienen, ¿sí? Va a ser a los 65 años, tanto para varón y para mujer. Me parece importante destacar esto de que no se modifica la edad jubilatoria de la mujer. Mucha gente está asustada y está preguntando si aumentó la edad jubilatoria de la mujer. No, la ley jubilatoria sigue igual. Se añade otro beneficio. Uno puede optar por tomarlo o no, pero hay un beneficio nuevo. Este beneficio nuevo... La ley no se modifica, sigue siendo 60 años para las mujeres. Así es. Después hay regímenes especiales y diferenciales. Exacto. Pero este beneficio es varón y mujer igual, 65 años de edad. Los requisitos son los mismos que la pensión universal para el adulto mayor, que es un beneficio no contributivo, es un subsidio para las personas cuando tienen 65 años, lo estableció en su momento Macri. Con esta idea de eliminar las moratorias, bueno, ¿qué tipo de beneficio podríamos dar? Y bueno, surge este subsidio, ¿no? Bueno, esta ley bases propone no solamente pagar la PUAM, sino además reconocer un adicional en función de la cantidad de años de aporte efectivamente cotizados de la persona cuando estaba en actividad. Para preguntarlo en términos concretos, ¿eso te daría cerca de una mínima o no? Porque la PUAM está por debajo de la mínima. Puede dar mucho más que una mínima. Vos ponete a pensar que, primero, no está la fórmula de cálculo... Cuando decimos puede dar mucho más que una mínima, tengamos en cuenta que la mínima es bajísima, ¿no? Sí, arrancando por allí. Arrancando por allí. ¿Cuál es el tema? Primero, la fórmula de cálculo la tiene que especificar el Poder Ejecutivo si se aprueba esta ley, ¿sí? Uno piensa que va a ser una proporción, se calculará la jubilación al 100% y en función de los aportes sacas la proporción. Pero bueno, el Poder Ejecutivo lo reglamentará eso, o sea que no sabemos la fórmula. Pero tiene otras implicancias, digamos, este beneficio proporcional que a mí me hacen ruido, que son, por ejemplo, que al tener los mismos requisitos que la PUAM, la pensión universal de adulto mayor, ¿sí? Este beneficio de la PUAM es un subsidio que es incompatible con el goce de otras prestaciones contributivas. Entonces, esto lo que hace es reducir la cantidad de beneficios que una persona puede tener, en el sentido de que una persona que obtenga el beneficio provisional, por ejemplo, y esté casado, ¿sí? Si su cónyuge fallece,
va a tener que optar entre la pensión y esta jubilación proporcional. Claro. Entonces, en ese sentido, allí ya se están reduciendo los beneficios y las contingencias que cubre el sistema. Porque el sistema previsional cubre la contingencia de vejez, invalidez y muerte. ¿Sí? En el núcleo familiar hay un marido o una mujer que contribuyen al nivel de vida, a la calidad de vida de esa familia, serán ellos dos, puede haber hijos. Y si uno saca esta prestación proporcional cuando fallece el otro, va a tener que optar por una. Entonces ese núcleo familiar se va a ver afectado con un menor nivel de ingreso. Entonces eso es algo a mí ya que me hace ruido. Después hay otras cuestiones también que son ruido. ¿Me das un minutito? Porque ahí volvemos, vamos a seguir imponiendo con los otros invitados. Quiero repasar lo que decía ayer Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE Nacional, estaba en un canal porteño hablando sobre la post-aprobación, la media sanción de diputados y lo que puede pasar en el Senado, cómo se afecta a los trabajadores. Vamos a volver ahora a hablar con María Terreño, pero antes quería ver lo que decía Rodolfo Aguiar. Lo escuchamos y lo charlamos acá. Apresuradamente declaré, apenas se aprobaba en la Cámara de Diputados, y dije, en materia de empleo público nos lleva de manera directa y sin escala a la década del 90, y me equivoqué, porque cuando profundicé el estudio de lo que se había votado, más atrás, solamente hay antecedentes en los gobiernos de facto de que se haya dejado en disponibilidad a las trabajadoras y a los trabajadores de planta permanente con la ley de prescindibilidad en aquel momento de la dictadura de la Administración Pública Nacional. La Organización Internacional del Trabajo en el 2015 estudió 63 países del mundo en los que se impulsaron legislaciones similares. En todas fracasaron. No es este el camino si lo que se pretende es terminar con una emergencia del empleo y emergencia en salario. Esto estimula, como bien decís, el trabajo no registrado. Cuando se amplía el periodo de prueba entre 6, 8 y 12 años, favorece una alta rotación de trabajadores y una fuerte precarización laboral. Y además, en vez de proteger, se debilita la protección legal de los trabajadores. Cuando venimos al empleo público, nos encontramos con que se vulnera el derecho de huelga, ya no va a existir más, no se van a poder realizar de manera libre asambleas, el periodo de licencia por embarazo en las mujeres las van a obligar a trabajar hasta el momento mismo del parto. Varias cuestiones, María, que decía el dirigente de ATE. Una corrección, él dijo, se amplía el periodo de prueba de 6, 8, 12, decía años, es meses, ¿no? Sí. Pero, digo, varias cuestiones para analizar esto de, por ejemplo, el régimen por licencia de maternidad, el periodo de prueba, esta figura del colaborador, por ejemplo, también, ¿qué significa? Sí, hay muchísimas reformas. Yo decía anteriormente que se modifica la indemnización ante el despido, ante la relación de empleo no registrada, ¿no? Que es un universo importante de trabajadores, no hay sanciones. Pero también para los trabajadores que están registrados hay un fuerte retroceso en materia regresiva de derecho laboral. En primer lugar, se amplía el periodo de prueba, como decía el Rodolfo Aguiar, se extiende muchísimo sin ningún fundamento. En realidad es para usar esa figura de trabajador a prueba, ¿no? Y despedirlo sin consecuencias, porque también el trabajo a prueba no tiene ninguna sanción, no hay indemnización, por lo tanto se puede recurrir a esa figura. También una figura que es un oxímoron, que es el trabajador independiente con colaboradores, ¿no? O sea, hasta en una pyme de hasta 5 trabajadores se exceptúa la vigencia del derecho del trabajo, ¿no? En realidad no son trabajadores. Ese empleador no tiene una relación no tiene una relación laboral contractual, ¿no? O sea, son 5 trabajadores que se los denomina, de acuerdo a la ley, colaboradores, ¿sí? Y que está exceptuado de cualquier normativa que tiene que ver en orden a la protección, ¿no? O sea, los derechos de protección no solo es el salario, las condiciones de trabajo, sino también son los aportes, tener seguro, tener ART, ¿no? O sea, donde hay un riesgo, donde la accidentalidad laboral está a la orden del día, y en ese sentido el empleador se exime. También en el caso de el empleo registrado se acortan las multas, ¿sí? Hoy por hoy un trabajador
registrado, deficientemente registrado, si tiene que cargo la justicia, esa indemnización se incrementa en un 50%, ¿sí? Y esa multa y esa indemnización se elimina. Con lo cual, ¿cuál va a ser la persuasión para los empleadores de registrar? Claro. Asimismo, la figura de la tercerización, lo que se ha denominado hombres de paja, ¿no? O sea, donde se crean empresas fantasmas, insolventes en general, pero en realidad ese trabajador presta servicios para otra empresa, ¿sí? Bueno, hoy por hoy hay una responsabilidad solidaria que la ley establece justamente para garantizar el crédito alimentario, la protección de aquel trabajador. Hoy por hoy, en esta ley, en este proyecto de ley, si se aprueba, ese trabajador va a ser solamente dependiente de aquella empresa de servicios eventuales o creada ficticiamente para eximirse de responsabilidad. También tiene una fuerte perspectiva de género, en realidad una ausencia de perspectiva de género este proyecto de ley. El año pasado estábamos hablando de un proyecto de ley de cuidados, ¿no? Claro. Donde es una deuda pendiente también en nuestra legislación laboral el establecer los cuidados que están en cabeza generalmente de las mujeres y de las disidencias. No solo no se establece ninguna norma en relación a ese sentido, sino que en relación a la maternidad obliga a las mujeres embarazadas a trabajar hasta 10 días antes del parto, ¿no? Preocupante. Hoy por hoy son 30 días, ¿no? Muchas mujeres prefieren acumular los días posteriores. Ahora, tiene que ver con el deseo de cada mujer, la predisposición de cada mujer, ¿no? Y eso también impacta en materia previsional, porque somos las mujeres quien, por la división sexual del trabajo, tenemos a cargo las tareas de cuidado y en función de ese rol que nos asignan, también tiene que ver los empleos que se tienen, ¿no? La precariedad en los empleos y en la informalidad. Con lo cual, esta ley sin duda establece muchas cuestiones también en relación a la indemnización. Se prevé hoy por hoy el despido en nuestra legislación laboral es un acto ilícito, ¿no? Que tiene eficacia con una indemnización tarifada, pero es un acto ilícito. Hoy por hoy, este proyecto de ley lo que intenta es eliminar las indemnizaciones y reemplazarlo por un fondo de cese laboral, ¿sí? Que es un fondo que aportan empleadores y trabajadores para el momento de la ruptura o la extinción de ese vínculo laboral, se abona como un seguro. En realidad, lo que hace es disuadir el despido, ¿no? O sea, perdón, no disuade el despido. Hoy por hoy, un empresario que tiene que despedir, bueno, lo piensa, ¿no? Porque tiene que pagar una indemnización. Y aparte, el empleo, el tener empleo, el derecho al trabajo, es un derecho constitucional. Aclarando, María, lo que decís, cuando hablas de despidos sin causa, ¿no? Porque, digo, sí, claro, por supuesto. Porque uno por ahí, digamos, escucha a veces ciertos mantras repetidos de, bueno, no se puede despedir a nadie que afecte la productividad de la empresa y que tire para atrás. Voy a Humberto, sí. Ustedes quieren tener... están deseosos de tener trabajadores en negro, de poder probar los 6 meses, 8 meses, 12 meses y poder rotarlos como empresario. Yo creo que esta pauta divide aguas perfectamente. Nosotros siempre decimos, una cosa son las pymes, que tenemos un contacto personal, humano, directo con nuestros trabajadores, y otra cosa son las grandes corporaciones que tienen cientos, miles de empleados que ni saben cómo se llaman, ni dónde viven, ni qué problema tienen. Para nosotros nunca el salario es una variable de ajuste. Nosotros queremos trabajadores que cobren buenos salarios porque es la única manera de solventar un mercado interno que pueda consumir los productos que nosotros tenemos. Las grandes corporaciones que pueden vender acá o exportar prefieren salarios bajos para que en dólares sea competitivo y puedan exportar sus productos. Nosotros no exportamos, vivimos del mercado interno. Esa es una divisoria de agua. La relación con nuestros empleados también es totalmente distinta, porque nosotros conocemos quiénes son, cómo están, qué les pasa, cómo es su familia. Nosotros son grupos humanos muy chicos, por lo tanto el vínculo es muy grande y por lo tanto hay hasta una línea hasta de afecto al respecto, de cuidado. No es que nos da lo mismo. Si te pregunto, por ejemplo, en el caso de las pymes, las MIPYMES, o sea, exactamente, las pequeñas las que pymes, tienen 4, 5, 10 colaboradores. ¿Estaban pidiendo no tener ninguna relación laboral como establece esto con el empleado? No, nosotros... Poder tener
colaboradores como monotributistas estaban pidiendo eso para no fundirse? En ningún momento. El primer punto, el principal problema que nosotros tenemos, los trabajadores que ya tenemos, siguen con el mismo régimen, eso no cambia. Claro. Lo que estamos diciendo, nos estamos fundiendo, estamos despidiendo, y ahora nos dicen, no, pero pueden tomar con estas características. O sea, yo creo que hay una incoherencia al respecto. Y por otro lado, con esto que me preguntas, que está bueno también para aclararlo en cuanto a qué es lo que nosotros pedimos, y en eso tenemos mucho fundamento y tenemos mucha argumentación que a veces hablan de la industria del juicio, y nosotros podemos dar fe de que realmente muchas veces se tergiversa la verdadera relación laboral que se ha tenido con ese empleado, y viene un grado de indemnización que no se condice bajo ninguna característica que hace que una pyme realmente tenga problemas al respecto, y para eso sí necesitamos lo que siempre hemos pedido. No es lo mismo una gran empresa automotriz que puede pautar determinadas pautas con una pyme que tiene 2 tornos y 3 empleados. No es lo mismo. Entonces hay que tener regímenes laborales específicos, ¿sí?, para las pymes y otras para las grandes empresas. Y ahí sí tiene que marcarse la diferencia. En una pyme, uno que tiene un torno, el costo del producto, la incidencia de la mano de obra es más del 50%. Para una terminal automotriz, la incidencia de la mano de obra no llega al 5%. Entonces, indudablemente que no es lo mismo, indudablemente que hay que tener algo distinto. Y nosotros, vuelvo a repetir, en estos regímenes especiales jamás queremos que se toque el salario del empleado. Porque somos buenos, quizás, pero sobre todo porque pretendemos que el mercado interno siga siendo vigoroso para que pueda consumir. Decía recién que me había por lo menos sorprendido a mí, quizás ustedes lo escucharon o no, la explicación que daba el diputado Gabriel Bornoroni, diputado de La Libertad Avanza, hoy hombre fuerte de La Libertad Avanza, no solamente aquí en Córdoba, sino en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando le preguntaron puntualmente cuál era el beneficio de esta ley en caso de convertirse en ley para los trabajadores. Beneficios concretos, vamos a repasar lo que decía el diputado cordobés. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana, un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué. Es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. Genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis. Y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague. Terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. No me dijo un beneficio concreto para los trabajadores. Porque impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto, ¿en qué se benefició hoy a los trabajadores? Uno solo. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Lo pasamos del martes y lo volvemos a escuchar ahora. Yo todavía no saco una idea clara de la explicación, no sé. ¿María? Es que no tiene argumentos porque no hay ningún beneficio. No tiene argumentos porque la historia nos ha demostrado que, como decía él, o sea, no implica una reforma laboral, la restricción de derechos, mayores beneficios para los trabajadores, ¿no? O sea, si en los 90 se han propuesto y se han legislado una reforma laboral en sentido peyorativo, y es cuando hemos tenido las tasas de desocupación más altas de la historia argentina, ¿sí? Cuando eso se eliminó y se derogó, hubo un mercado interno que propició el consumo, ¿no? Que propició tener salarios dignos y acordes a una canasta familiar, es donde los trabajadores se beneficiaron, no restringiendo las leyes que protegen a los trabajadores, porque la restricción va a restringir el consumo y con eso, o sea, no solo los trabajadores y las trabajadoras, sino también los empresarios van a tener las consecuencias. Lo está diciendo Humberto. A ver, Fernando, digo si podés sintetizar por qué. Porque ese hecho de trabajadores registrados o no registrados indudablemente hace lo que, o tiene la consecuencia, por ejemplo, de ahora de tener que
aplicar moratorias previsionales porque sí hubo muchos trabajadores que no pudieron aportar al sistema, el de financiamiento de un sistema previsional que también se ve resentido. ¿Cómo lo analizas vos a esa modificación en el régimen laboral en caso de convertirse en ley? A ver, efectivamente lo que yo noto hace un tiempo es que muchos de los incentivos fiscales, entre comillas, que le suelen dar a las pymes o a las pequeñas empresas, no son incentivos fiscales en sí mismos porque no es dinero del Tesoro, sino que hacen incentivos previsionales, reduciendo las contribuciones de las cargas sociales. Entonces eso impacta negativamente en los fondos del sistema previsional. ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado pretende darle un incentivo al empleador, pero lo hace a costa del trabajador, ¿sí? O más bien a costa de los jubilados, porque las cotizaciones, los aportes y las contribuciones actuales, ¿sí?, inciden directamente sobre el pago de los beneficios actuales. Al ser un sistema de reparto asistido, los activos sostienen a los pasivos y el déficit se cubre con algunos impuestos. Entonces, evidentemente, yo lo que veo es que ¿Crees que esto puede llegar a hacer que más trabajadores se registren y por ende sanear en los regímenes previsionales? A ver, sería una opinión y futurología, pero... No, por eso ese es el tema, no hay que hacer futurología. Si el objetivo del gobierno se cumple y se ampliara el mercado laboral y se pusieran en blanco a los trabajadores e ingresaran más cotizaciones al sistema, eso sería fantástico, ¿sí? Porque el sistema no aguanta como está. El tema es que si vos tenés a los trabajadores en periodo de prueba o decís durante X cantidad de tiempo, los aportes, las contribuciones van a ser no sobre el sueldo real, sino sobre un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Vos estás costeando el ahorro del empleador, ¿sí?, con los ingresos de los jubilados actuales y con el futuro, sí, previsional de los trabajadores de ese momento. Entonces, o sea, en definitiva, volvés a laburar con lo que se dice siempre que se critica, con la plata de los jubilados. Claro, es que en definitiva los jubilados terminan siendo el factor de ajuste de todo el mundo, ¿me entendés? Me refiero a que no veo un incentivo fiscal, por ejemplo, decir, bueno, reduzco la alícuota de ganancias, establezco alguna nueva deducción. Bueno, este proyecto pretende modificar la tabla del artículo del 90, era antes, del impuesto a las ganancias con inflación. Bueno, están buscando actualizar un poco el tema del impuesto. Lo que pasa es que hoy en día pagan impuestos personas que antes ganaban, en la década del 2000, no sé, tenían que ganar $3.000 para pagar el impuesto a las ganancias. Hoy en día, si se aprueba este proyecto, una persona soltera con 1.800.000 pesos, sí, ya empieza a pagar ganancias. A los empresarios les pasa lo mismo. Entonces, al final esos incentivos fiscales, uno dice, bueno, que sea el Estado el que haga el sacrificio, ¿sí?, para generar, digamos, ese círculo virtuoso, incrementar el consumo, incrementar el empleo, algo de lo que nos beneficiemos todos. Evidentemente el gasto corriente del Estado es tan alto que no puede sacrificar recursos y logra, digamos, con un argumento falaz, podríamos decir, o con un objetivo ahí escondido, digamos, terminamos siendo nosotros los que nos financiamos todo. En definitiva, somos los trabajadores, los empleadores, los que al final nos hacemos cargo de nuestros problemas, digamos. No es el Estado el que termina de algún modo sacrificando sus ingresos para beneficiar a la sociedad. Tal cual. Decías recién que había cosas que te hacían, nos quedamos en un punto, dijiste que te hacían ruido. Marcaste una de las que te hace ruido. ¿Esta es otra de las que te hace ruido? ¿Qué otra cosa más te hace ruido? Esto es con relación al financiamiento del régimen. Al financiamiento del sistema previsional, sí. Si querés hablar del financiamiento del régimen, por ejemplo, en el tema de la derogación de la moratoria, esta moratoria, yo les expliqué, tiene dos capítulos que afectan a distintos sectores. Uno a las personas que ya tienen edad para jubilarse y otro para los activos. Pensando en el sistema, no en los jubilados, ¿sí?, las moratorias no son buenas. Yo quizás hubiera eliminado el capítulo 2 de la ley donde le permite a las personas que tienen la edad para jubilarse ingresar en la moratoria. ¿Sí? Ojo, estoy pensando ahora como abogado del diablo, estoy pensando del lado del Estado, ¿sí? No del lado de los trabajadores ni de los jubilados. Yo hubiera dejado quizás el capítulo 3 de la ley donde aquellas personas que le faltan hasta 10 años pueden comprar los aportes de esta moratoria. No es tan barata. Es barata para el sistema previsional, o sea, la plata que vos ponés, a lo mejor 30 años de aporte, son 7, 8 millones de pesos, que no es nada
para el sistema, para el beneficio que te dan, porque el beneficio que te van a dar no es solo una jubilación, poner que sea una mínima, puede decir una mínima no viene nadie, pero además tenés obra social. Claro. La obra social de una persona de 60, 65 años es bastante cara. Entonces el beneficio que te da es muy grande para la poca plata que vos pones. Pero ¿qué ocurre? Este capítulo, por lo menos, al permitirle a personas que les falta hasta 10 años para jubilarse, comenzar a regularizar aportes, cotizar y sumar aportes, son aportes que van a nutrir al sistema y que van a servir para pagar los beneficios actuales. Y el monto que se aporta es mayor que el... Mira, lo voy a tratar de hacer fácil para que se entienda. A ver. Cada mes de cotización, cada mes de aporte de la moratoria cuesta el 29% del sueldo, el 29% del sueldo mínimo que tiene en cuenta ANSES para que te considere ese mes con aportes, para que te los compute. Si existiera un trabajador con ese sueldo, es irreal porque es un sueldo sumamente bajo, pero si existiera un trabajador con ese sueldo, la plata en aportes y contribuciones que ingresa al sistema es menor que la que ingresa con la moratoria. La moratoria paga el 29%. ¿Sí? Entonces, entra en definitiva más dinero al sistema y es actualizable por inflación. Pasa que me parece a mí que el principal motivo para derogar la ley en su totalidad, creo yo, esto es una opinión personal, es lo que yo le explicaba. El problema no es solamente el pago de la jubilación, sino que además tenés después también la obra social. Y mientras más demores esos pagos, uno gana aire financiero. ¿Sí? Ya sé que no sos economista, digamos, pero digamos, me planteaste recién un cuadro de situación de las pymes. No me quiero ir sin compartir lo que decía hoy el periodista especializado en economía Ismael Bermúdez con respecto, porque se está hablando mucho de los números de la economía, cómo va a dar la inflación, cuándo salimos de si esto va a ser una V corta o no. Mirá lo que decía con respecto al mes de marzo, cómo van a dar los números del mes de marzo. Eso habla no de una recesión, habla de una depresión económica, fíjate. ¿Cuánto cayó la actividad económica en marzo? Y no tengo el número. ¿Cuánto? ¿Ustedes lo vieron? Vi los datos de tarjeta de crédito que salieron hoy, que son caídas de 10, 15, 20. Tanto Marina Dal Poggetto como Orlando Ferreres anticipan siempre los datos de actividad económica. Esos datos dan que en el marzo, que es el mes en donde se retoma la actividad, donde todo empieza, la actividad económica cayó más del 10%. La construcción cayó 25% y la industria creo que da una caída del 13%. Estamos hablando de marzo. En marzo. En el primer trimestre, Milei puro, la caída de la actividad económica creo que da un 7%, con lo cual significa que se agravó la situación, porque si te das 7% en el promedio trimestre en 3 meses y el en marzo 10. te da 10, muy bien. Quiere decir que nosotros pasamos de la recesión, que ya estaba presente en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, a la depresión económica. Estamos en depresión económica. Si hay una voz crítica interesante para escuchar es Ismael Bermúdez, que desde un gran medio no ha tenido pruritos en ser crítico con absolutamente todos los gobiernos. ¿Qué significa hoy entrar en una depresión y no ya una recesión? No es el parate. ¿Una depresión qué significa? Una depresión significa, nosotros lo venimos anticipando y ya está ocurriendo. Las pymes hoy están despidiendo gente. Las pymes hoy están al borde de cerrar sus puertas. Entonces hablan de regímenes laborales, no sé para quién, porque para las pymes, que somos cientos de miles en todo el país. Estamos en todos lados, en todas las provincias, en todas las ciudades. Cientos de miles de pymes que están achicando sus capacidades. Absolutamente todas. No hay, salvo alguna que esté siendo hoy apalancada, digamos, que esté siendo proveedora de una corporación que se dedica a la parte extractivista, que esté acomodado con el tema de insumos a nivel de vaca muerta o lo demás, porque todo lo que son proveedores de autopartistas, todo lo que son proveedores de cualquiera de las otras empresas están bajando. Y aquellas que proveen directamente al mercado interno también. Si todos vemos que cada vez se gasta menos, si el comentario del día es qué mal que estamos y vamos peor,
que ya no nos alcanza para nada. ¿Cuánto de la mano de obra general del país emplean las pymes? ¿Cómo? ¿Cuánto de la mano de obra general del país emplean las pymes? Las pymes, de todo lo que se trabaja real, las pymes hacen más del 80% del trabajo registrado. El 80% lo aportan las pymes, de chiquitas, 4, 5, 10 empleados, 15, 20, por todos lados. Vos querés saber cómo es la calidad de vida de una ciudad, fíjate cuántas pymes hay. Si hay muy pocas, quiere decir que la calidad es muy mala, que la actividad es muy mala. Si vos ves que florece, porque las pymes tienen una gran capacidad de adaptación, inmediatamente lo empiezan a hacer. ¿Qué hacen las grandes? Empiezan a despedir. ¿Qué van a hacer? Van a traer productos importados. Para el que tenga alguna esperanza, digamos, ¿vos te esperanzás en la B corta, en la pipa? ¿Esto va, digamos, cae la actividad económica y en va a algún caer y momento va resurge? a seguir cayendo. Nosotros no hay nada que te dé esperanza de que haya un indicador que sube la actividad absolutamente. económica. Por supuesto, va a llegar un momento en que ya más del suelo no podés caer, ¿sí? Pero cuando llegue a ese punto, el tendal, digamos, de desocupación que va a haber, va a ser alarmante. Lo que va a costar reconstruir la industria nacional va a ser muchísimo. Y esto no se compensa habiendo importaciones, porque no es solo tener el vaso disponible, es la mano de obra que genera ese vaso, lo que hoy se está destruyendo. Yo creo que, y siempre digo lo mismo, yo pido disculpas, porque uno no quiere ser portador de malas noticias, pero realmente estamos en un momento de extrema gravedad. Y hoy le estamos tocando el hombro a los diputados y a los senadores, que no necesitan nada para sacar leyes que puedan favorecernos. No le tienen que pedir permiso a nadie para hacerlo. Después mi ley puede o no vetarla, pero un legislador puede empezar a poner leyes pro mercado, pro nosotros, pro producción nacional, que es lo importante, la producción nacional, y no la están haciendo. Están atajando los penales que tira mi ley, en vez de tomar la responsabilidad de decir, nosotros vamos a legislar lo que realmente necesitamos, porque todo el mundo lo ve. Esto nadie se puede hacer el distraído. Muchas gracias a los tres. Contrario. Buena metáfora esa de los penales, el tema que por ahí, bueno, esperemos que nos vaya mejor que en el Mundial. Pausa, primera en Redacción Abierta, y ya venimos, y hablamos de una fecha muy importante que se cumple hoy, 2 de mayo. Ya venimos.